Como usted sabe, hace algunas semanas le presentamos un video grabado por Pedro Hernández allá en Ciudad Satélite, en la zona urbana de la Ciudad de México, el 22 de mayo a las 5:10, 5:15 de la tarde. En este video se puede observar a un objeto que expulsa cientos de esferas en dos direcciones distintas. El video también presenta 4 esferas que después llegan hasta el objeto madre y le dan vueltas, demostrando un movimiento inteligente. Extraordinario. Finalmente regresan algunas de las esferas, hacen una formación geométrica y se desplazan unidas, juntas, hasta desaparecer. Este video le dio ya la vuelta al mundo. Créame, ha sido espectacular. En algunos sitios ha recibido más de 500,000 de visitas. Extraordinario. Por ello, algunos escépticos rápidamente empezaron a proclamar que debería de tratarse de una animación. Cuando los conocimientos de Pedro Hernández en cibernética son limitados, él se dedica básicamente a grabar. Además, está dando la cara. Además, inmediatamente se videograbó a sí mismo después de grabar las imágenes. No hay duda de la autenticidad de este video. Metemos la mano al fuego. Bueno, y con más razón ahora que recibimos un segundo video grabado por Alfredo Carrillo desde la zona del Rosario, en Azcapotzalco. Es decir, entre ambos, entre los dos testigos estaba el objeto. Uno lo graba en dirección al sol, o más bien con el sol detrás de él, que es Pedro Hernández, y el otro con el sol frente a él, que es Alfredo Carrillo. Por esta razón usted va a ver que el segundo video aparece el objeto negro y todas las esferas negras, mientras que el video de Pedro Hernández aparece amarillo o dorado, evidenciando que se trata de un reflejo de la luz solar. Los objetos deben haber sido metálicos y por eso vemos dos coloraciones distintas. Sin embargo, se trata del mismo video. Usted observará que las esferas saliendo, en el caso de Pedro Hernández, hacia la izquierda, en el caso de Alfredo Carrillo, salen hacia la derecha. Y que en el último momento, las 3 últimas esferas, usted puede exactamente conciliarlas en los dos videos, demostrando que se trata del mismo momento. Johanan Díaz realizó la investigación con Alfredo Carrillo, fue al lugar de los hechos y no queda ya duda, amigos, confórmense, acéptenlo. Es un video que demuestra cómo se generan las flotillas, la existencia de naves nodrizas y de que se trata de un fenómeno inteligente. Vea usted esta extraordinaria investigación con Johanan Díaz. Un día después de que le presentamos el video del ovni expulsor de esferas captado en satélite, municipio de Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 de mayo a las 17:15 horas por el caza ovni Pedro Hernández, llegó a la redacción de Los Grandes Misterios del Tercer Milenio Alfredo Carrillo, quien ese mismo día checaba la cámara de video Hi8 que acababa de comprar, y estando en la azotea de su casa en el conjunto habitacional El Rosario en Azcapotzalco, Distrito Federal, aseguró que se percató de la presencia de un objeto negro que desprendía algo de cada lado. Parecía un hilo oscuro que se salía del más grande, que parecía, mencionó, estar girando. Carrillo videograbó al ovni minutos antes de que pasara el avión 747 de KLM que se ve en el video de Hernández, pero por descuido borró los primeros segundos de la filmación y se escucha cómo se aleja el avión a través del corredor aéreo San Mateo con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la cinta se percibe en el cielo al objeto aparentemente cilíndrico, en este caso de color negro, que expulsa decenas de esferas oscuras que salen a gran velocidad y que no pierden la formación en ambos lados. Observemos. Minutos después, paran de salir, pero en ningún momento el objeto inicial pierde su tamaño o forma. Sin en cambio, las esferas expulsadas no pierden la formación, es decir, siguen un patrón lineal, las del lado derecho que suben y se pierden entre las nubes. Y en segundo, los objetos del lado izquierdo se van hacia abajo, posiblemente hacia las casas. Veamos.
Aquí llama la atención cómo Alfredo busca segundos después a estos objetos que iban formados. La cámara se desafoca ya que estaba en automático, pero se logra ver en la parte inferior izquierda cómo hacen una curva las aparentes esferas y después salen de cuadro. En ese momento Carrillo se limita a videograbar al objeto más grande. Vea usted la nubosidad que prevalecía ese día. Aparentemente, el objeto mayor nunca se movió de su lugar, sino hasta el segundo 42 de esta misma grabación. Ya para el segundo 48 comienza a dar tumbos, pierde la posición que mantenía, va de un lado para otro y es cuando regresan a ella 4 posibles esferas. Aquí, una comparación con el video de Pedro Hernández que dura 2 minutos con 40 segundos y el de Alfredo 2 minutos con 5 segundos. Con la filmación de Hernández, el sol le pega de frente a estos objetos y por ello se ven amarillos rojizos. Recordemos que está atardeciendo y que fue tomado desde la parte norte, mientras que Carrillo lo toma a contraluz desde Azcapotzalco. Estos dos lugares están separados en línea recta por cerca de 6 a 8 kilómetros. Para el minuto 1 con 36 segundos pasa por el lugar un segundo avión. Podemos darnos cuenta cómo el testigo tiene que bajar la toma para que no le pegue de frente en los rayos solares. Podemos concluir que se trata del mismo objeto en ambos videos por las siguientes comparaciones. 1. La expulsión masiva de objetos presumiblemente esféricos en ambos videos. Aquí lo sincronizamos, vea usted la similitud. 2. Mientras Pedro utiliza todo el zoom posible de su cámara y se aboca a grabar al más grande, Alfredo abre la toma y podemos ver la dirección que toman las esferas y que mantienen un patrón. 3. En ambas filmaciones se percibe cómo este ovni gira en su parte central y nunca pierde su tamaño y forma. 4. Es la filmación ovni perfecta, ya que tenemos el nombre de los testigos, estuvimos en el lugar de los hechos y contamos con los videos que a nivel mundial han causado una gran sensación.